¿Alguna vez has experimentado la aterradora sensación de la parálisis del sueño? Ese momento en el que estás consciente pero incapaz de mover un solo músculo, atrapado entre el sueño y la vigilia. Es una experiencia angustiante que muchos describen como aterradora. Pero lo que viví no se limita a eso, fue mucho más oscuro, más real, y lo más inquietante, no estaba dormido. Imagina estar completamente despierto, consciente de tu entorno, pero sentir como una presencia que no pertenece a este mundo invade tu espacio, paralizando tu cuerpo y desafiando todo lo que creías conocer sobre la realidad. Eso es lo que me ocurrió, y fue una experiencia que cambió para siempre mi forma de entender lo desconocido. Si alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable recorrer tu espalda o has tenido la sensación de que algo, o alguien, te observa desde las sombras, quédate conmigo. Porque lo que estoy a punto de contarte es una experiencia que no puedo olvidar, y que probablemente tú tampoco podrás ignorar. Hoy les traigo una historia que desafía todo lo que conocemos sobre los límites de la realidad, una experiencia tan intensa y aterradora que aún me persigue, incluso años después. Les hablaré de un encuentro con algo que no pertenece a este mundo. No es un relato cualquiera, es algo que viví en carne propia cuando tenía apenas 16 años de edad. Recuerdo cada detalle como si hubiera sucedido ayer, el peso paralizante sobre mi pecho, la absoluta incapacidad de moverme, y esa presencia, una sombra oscura con un rostro desenfocado que parecía observarme desde otro plano de existencia. No era un sueño, no era mi imaginación, lo sentí tan real como el aire que respiro ahora. Esta es la historia de cómo, mientras estaba despierto, me encontré cara a cara con una entidad que no puedo explicar, pero que jamás podré olvidar. ¿Estaba alucinando? ¿Era un cruce entre dimensiones? ¿O algo más siniestro? Quédense conmigo, porque lo que voy a contarles no es para los débiles de corazón. La noche había caído, y aunque mi cuerpo estaba cansado, mi mente seguía alerta, inquieta, como si estuviera esperando algo. No tenía sueño, pero decidí irme a mi habitación. Era una costumbre mía, acostarme y dejar que el parpadeo del televisor me arrullara mientras exploraba historias misteriosas y aterradoras. Esa noche no fue diferente, me sumergí en películas sobre fenómenos inexplicables, fantasmas que susurran desde el más allá, ovnis que cruzan silenciosos los cielos, y secretos que parecen desafiar todo lo que conocemos. Desde que tengo memoria, siempre he sentido una fascinación casi obsesiva por lo desconocido, por esas historias que te dejan con la piel erizada y la mente llena de preguntas. ¿Qué hay más allá de lo que vemos? ¿Qué tan profundo puede llegar el misterio de este mundo oscuro y siniestro? Eran esas preguntas las que alimentaban mi pasión y también, quizás, las que abrieron una puerta que nunca debí cruzar. Aquella noche parecía como cualquier otra, pero algo estaba a punto de cambiar. Lo que ocurrió después me marcó para siempre y me hizo cuestionar si realmente estaba listo para enfrentar aquello que tanto me intrigaba. ¿Fue una coincidencia, un producto de mi imaginación, o acaso algo más real de lo que nunca quise admitir? Quédate conmigo, porque lo que viví esa noche es algo que todavía me persigue, y hoy vengo a compartirlo contigo. No sé exactamente qué hora era, pero tenía esa inquietante sensación de que estaba cerca de las 3 a.m., ese momento al que muchos llaman la hora oscura, la franja en la que lo inexplicable parece cobrar vida. Podrían haber sido unos minutos antes o después, pero en mi mente, aquella hora siempre ha tenido algo extraño, casi místico. El parpadeo del televisor iluminaba débilmente mi habitación, un brillo azul que rompía la penumbra. Decidí que ya era hora de apagarlo, aunque hacerlo significaba algo que no me encantaba, levantarme. No tenía un control remoto a la mano, así que no había otra opción.
Me quedé un momento pensando, debatiendo si realmente quería aventurarme a salir de la calidez de mi cama para enfrentar esa oscuridad. Pero al final, reuní el valor. Me incorporé lentamente, sintiendo el suelo frío bajo mis pies, y comencé a caminar hacia el televisor. Cada paso parecía resonar en el silencio absoluto de la noche. Había algo en el ambiente, algo que no sabría describir, pero que se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo más que simple quietud. Apagué el televisor, y por un momento todo quedó en completa oscuridad. Solo estaba yo, mi respiración, y un silencio tan denso que parecía susurrar algo que no podía entender. Regresé a la cama, pero con cada paso de vuelta, sentí una sensación extraña, como si algo, o alguien, me estuviera observando. ¿Fue mi imaginación? ¿O realmente había algo en esa habitación conmigo? Esa noche no terminó como esperaba, y lo que ocurrió después es algo que jamás he podido olvidar. Quédate, porque esto es solo el comienzo de una historia que te helará la sangre. Me acosté en mi cama, dejando que la oscuridad de la noche me envolviera por completo. Apenas podía distinguir los contornos de los objetos en la habitación, pero no me importaba. Subí las cobijas hasta cubrirme, buscando ese refugio cálido y seguro que siempre he encontrado bajo ellas. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el suave susurro de la noche, ese murmullo que parece traer consigo secretos que nadie se atreve a escuchar. Estaba despierto, con los ojos fijos en el techo, observando cómo mi visión se adaptaba lentamente a la penumbra. La oscuridad, aunque intimidante, comenzaba a desvanecerse poco a poco, revelando sombras y formas que antes no estaban ahí, o al menos eso parecía. Me esforzaba por convencerme de que todo estaba en calma, que no había nada de qué preocuparme. Pero justo cuando empezaba a relajarme, sucedió algo que me erizó la piel. De repente, sentí un peso en la cama. Era como si algo, o alguien, hubiera subido suavemente, pero con una firmeza imposible de ignorar. El colchón se hundió apenas, lo suficiente para que el miedo comenzara a apoderarse de mí. Fue una sensación extraña, inconfundible, como si una presencia invisible compartiera ahora mi espacio. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica, pero el terror ya se había instalado en cada fibra de mi cuerpo. El miedo se intensificó al recordar una verdad irrefutable: estaba solo en esa habitación. No había nadie más, o al menos, no debía haber nadie más. ¿Estaba alucinando? ¿Era mi imaginación jugándome una mala pasada? O quizás había algo más en la oscuridad, algo que no podía ver, pero que claramente podía sentir. Aquella noche no fue como ninguna otra, y lo que pasó después marcó mi vida para siempre. Mi cuerpo entero estaba paralizado. No podía mover ni un solo músculo mientras sentía como algo se acercaba más y más, una presencia pesada y sofocante que parecía ocupar cada rincón de la habitación, pero sobre todo, mi cama. El miedo que sentía era indescriptible, un terror profundo, casi primitivo, que se apoderaba de mí como si estuviera destinado a consumir cada parte de mi ser. Lo único que quería era cerrar los ojos, desaparecer de ese momento, creer que todo era un mal sueño del que pronto despertaría. Pero la verdad era mucho más cruel. No estaba soñando. Estaba despierto, consciente de cada detalle, de cada segundo que pasaba, y de la presencia que parecía alimentarse de mi miedo. Intentaba desesperadamente cerrar los ojos, buscar un refugio en la oscuridad de mis propios párpados, pero cuanto más lo intentaba, más sentía que mis ojos se abrían contra mi voluntad. Era como si algo me obligara a mirar, como si no pudiera evitar enfrentar aquello que no quería ver. Y entonces, ocurrió. Lo que más temía, lo que más deseaba evitar, se hizo realidad. Mis ojos, abiertos por completo, se fijaron en lo que estaba encima de mi cama.
No era una sombra vaga ni un juego de luces, era algo real. Una figura indescriptible, oscura, con una forma que desafiaba toda lógica, pero con una presencia tan tangible que era imposible ignorarla. Podía sentir cómo esa entidad drenaba mi energía, mi voluntad, mientras yo permanecía completamente inmóvil, atrapado en mi propio cuerpo. Aquella noche, vi con mis propios ojos lo que estaba causando mi parálisis, lo que parecía venir de un lugar más allá de este mundo. Y lo que vi, aún me persigue. Quédate, porque lo que estoy a punto de contarte no es una simple historia, es una experiencia que cambió mi vida para siempre y que tal vez te haga cuestionar qué es lo que realmente existe más allá de lo visible. Era algo que jamás pensé presenciar con mis propios ojos, una figura humana, completamente cubierta de sombras, una oscuridad tan profunda que parecía absorber la poca luz que había en la habitación. Estaba de rodillas, con las manos casi rozando mis piernas, como si estuviera allí por una razón que mi mente no podía comprender. Su presencia era abrumadora, aterradora y, a la vez, imposible de ignorar. Pero lo más desconcertante era que, aunque yo no podía apartar la mirada de esa figura, ella no parecía notarme. Sus movimientos eran erráticos, miraba a todos lados como si buscara algo, o a alguien. Yo solo quería que todo aquello fuera un mal sueño. Deseaba con todas mis fuerzas despertar, abrir los ojos y darme cuenta de que nada de esto estaba sucediendo. Pero en lo más profundo de mi ser sabía que no estaba soñando. Esto era real, tan real como el frío que sentía en mi piel, tan real como el peso de mi cuerpo paralizado. Y aunque el miedo me invadía, había algo más, una oscura curiosidad, un deseo inconsciente de saber qué pasaría después, que buscaba esa presencia, que iba a hacer. De repente, la figura se movió. En un parpadeo, se deslizó rápidamente hacia un lado de la cama, tan rápido que parecía haber desaparecido en el aire. Pero yo sabía que no se había ido. Lo sentía. Su presencia seguía allí, impregnando la habitación como una sombra viva que se negaba a abandonarme. Mi cuerpo permanecía completamente paralizado, incapaz de reaccionar, como si algo más allá de mi control me mantuviera atrapado en ese momento. La noche parecía más oscura que nunca, el aire se sentía pesado, y aunque ya no podía verla, sabía que estaba cerca, acechando, esperando. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quería de mí? Esa noche, mi vida cambió para siempre, y lo que ocurrió después es algo que jamás olvidaré. Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de compartir no es una historia cualquiera, es un fragmento de lo inexplicable, de lo que nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre el mundo que nos rodea. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil. Intentaba moverme, gritar, cerrar los ojos para escapar de lo que tenía frente a mí, pero era inútil. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, paralizado por un terror que parecía devorarme desde adentro. El miedo no era algo que simplemente sentía, era algo que me envolvía, impregnando cada centímetro de mi ser, como un manto oscuro que no podía sacudir. Todo mi ser esperaba, temblando en silencio, a que algo sucediera. Sabía que esa presencia no estaba allí para permanecer inerte. Podía sentir su intención, su energía, como un susurro oscuro que me decía que algo más iba a ocurrir. Y entonces, lo hizo. Esa figura, aquella sombra inexplicable, se movió con una velocidad aterradora, subiendo directamente a mi cama. Fue tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. De repente, estaba allí, encima de mí. Lo primero que vi fue su rostro, si es que podía llamarse así. Una cara distorsionada, cubierta de sombras que parecían vibrar y ondular como si fueran de otra dimensión. No era una cara humana. Era algo que desafiaba toda lógica, una visión tan antinatural que era difícil de sostener. Aunque no podía verla con claridad, sabía que sus ojos estaban fijos en mí.
Su mirada me atravesaba, como si pudiera ver no solo mi cuerpo, sino cada rincón de mi mente, de mi alma. La proximidad era insoportable. Sentí su peso en mi pecho, aplastante, como si quisiera arrancarme la última pizca de aire que me quedaba. Y entonces, sucedió algo que jamás he podido olvidar. Esa presencia, esa cosa, me susurró algo. No fueron palabras comunes, fue como un eco oscuro que se incrustó en mi mente, algo que no entendí pero que se quedó conmigo desde aquella noche. Hasta el día de hoy, esos susurros aún me persiguen. No puedo explicarlos, no puedo ignorarlos. Lo que ocurrió después es algo que desafía toda razón, algo que no he podido explicar, y que quizá nunca pueda. Pero lo que sé es que esa noche cambió mi vida para siempre. Esa figura, esa presencia oscura y cargada de algo que no puedo describir, estaba tan cerca de mí que podía sentir su aliento frío rozando mi rostro. Fue ahí cuando, para mi horror, comenzó a hablar. No era un sonido común, no eran palabras que pudiera comprender. Lo que escuché no tenía un idioma que conociera, pero se sentía como algo antiguo, prohibido, cargado de un poder que mi mente no podía procesar. Cada sílaba retumbaba en mi cabeza, como si no fueran solo palabras, sino algo más profundo, algo que parecía dirigirse no a mis oídos, sino directamente a mi ser. Aunque no entendí lo que dijo, esas palabras se quedaron grabadas en mí, como una marca que nunca se borra. Y lo más aterrador es que, hasta el día de hoy, aún las escucho, como un eco distante que regresa en mis momentos de mayor calma, recordándome que esa noche no fue un sueño. Fue real. Después de susurrar aquello, esa presencia se desvaneció tan rápido como había llegado. No se levantó, no caminó, simplemente desapareció, como si la oscuridad la hubiera absorbido por completo. En ese momento, comencé a recuperar el control de mi cuerpo, aunque cada movimiento me costaba un esfuerzo inmenso. Sentía que estaba cargando el peso del terror que había vivido. Mi piel estaba cubierta de sudor frío, mi corazón latía con fuerza descontrolada, y el miedo aún me mantenía paralizado. Pero dentro de ese miedo también hubo un destello de valentía, una necesidad de enfrentar lo que había sucedido. Con cada fibra de mi ser temblando, logré levantarme de la cama. Mis pies tocaron el suelo frío mientras mi mano temblorosa buscaba el interruptor de la luz. Encendí la lámpara, y la habitación se llenó de una luz tenue que parecía incapaz de borrar las sombras que aún sentía a mi alrededor. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún rastro, algo que explicara lo que acababa de suceder. Pero no había nada, solo el recuerdo imborrable de esa presencia, de esas palabras, de ese aliento helado. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida. Desde entonces, he intentado entender qué fue lo que vi, qué fue lo que escuché, pero hasta ahora no tengo respuestas. Lo único que sé es que aquello no era de este mundo. Cada vez que comparto esta experiencia, este oscuro y aterrador episodio de mi vida, la reacción suele ser la misma, incredulidad. Las personas, en su mayoría, intentan racionalizar lo que les estoy contando. Seguro fue un sueño, me dicen. Probablemente parálisis del sueño, insisten. Hablan sobre los estados del sueño, las alucinaciones que el cerebro puede generar cuando estás entre la vigilia y el descanso. Y aunque escucho todas estas explicaciones con respeto, ninguna de ellas logra convencerme. ¿Por qué? Porque esto no fue un sueño. No fue una ilusión ni una jugada de mi mente cansada. Lo que viví aquella noche lo viví con todos mis sentidos despiertos, con la conciencia clara de lo que estaba sucediendo. Sentí cada detalle, cada momento con una intensidad que aún hoy puedo revivir como si hubiera ocurrido ayer. No estaba atrapado en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, estaba completamente despierto, consciente de mí mismo y de todo lo que sucedía a mi alrededor. La diferencia es que lo que ocurrió aquella noche no encaja en las explicaciones simples o científicas.
Lo que viví no tiene un lugar cómodo en la lógica cotidiana. Y es precisamente eso lo que lo hace tan perturbador. Me enfrenté a algo que iba más allá de lo que entendemos como real, algo que no pertenece a este mundo tal como lo conocemos. Y aunque es más fácil para los demás descartarlo como un sueño o una alucinación, yo sé lo que sentí. Sé lo que vi. Cada vez que revivo este recuerdo, el miedo vuelve a invadirme, pero también una extraña convicción: lo que experimenté era real, tan real como el aire que respiro ahora. No busco convencer a nadie, pero tampoco puedo ignorar lo que viví. Y aquí estoy, años después, aún tratando de encontrar una explicación para lo que viví aquella noche. La lógica me dice que debería olvidarlo, que debería clasificarlo como una simple pesadilla o como un episodio extraño de mi mente. Pero mi corazón, mi instinto, me dice lo contrario. Me dice que aquello que sucedió fue tan real como el miedo que sentí, como la presencia que invadió mi habitación, como las palabras que aún susurran en mi memoria. Desde entonces, me he preguntado muchas cosas. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué apareció? ¿Qué quería de mí? Y lo más inquietante, ¿puede volver? Porque si algo aprendí aquella noche es que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, cosas que no tienen cabida en el mundo racional pero que están ahí, esperando el momento justo para manifestarse. Quizás fui testigo de algo que no debía ver, o tal vez simplemente estuve en el lugar y en el momento equivocados. He intentado buscar respuestas, pero cuanto más investigo, más preguntas surgen. Existen teorías, relatos de otras personas que han vivido algo similar, historias que parecen conectar con lo que experimenté. Pero ¿son coincidencias, o forman parte de algo más grande? No lo sé. Lo que sí sé es que esta experiencia marcó un antes y un después en mi vida, un límite entre lo que creía posible y lo que ahora sé que existe, aunque no tenga palabras para describirlo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad? ¿Te has enfrentado a lo inexplicable, a lo que te obliga a cuestionar todo lo que creías saber? Si es así, no estás solo. Y si no, te invito a mantener la mente abierta, porque nunca sabes cuándo el misterio puede tocar a tu puerta. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si tienes experiencias parecidas, no dudes en compartirlas en los comentarios. Quiero leerlas, analizarlas, porque tal vez juntos podamos encontrar una verdad oculta tras lo que muchos llaman fantasía. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte más historias como esta. Hasta la próxima, si es que hay una próxima vez.